Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar BSI Google Maps Platform para Retail y aplicaciones de rastreo. Mi nombre es Marta Villanueva. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y cubrir este tema tan interesante que tenemos. BSI es una empresa con ya 25 años de experiencia en el ámbito de la consultoría geoespacial, el desarrollo de aplicaciones a medida, el desarrollo de contenidos geoespaciales, la proveeduría de datos, software y herramientas especializadas para el ámbito geoespacial y en general todo este ecosistema de integración de plataformas, aplicaciones y soluciones orientadas para el análisis geoespacial. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una sesión, siempre se me hacen muy cortas estas sesiones por la cantidad de información que queremos compartir con ustedes, pero el día de hoy vamos a cubrir cómo podemos utilizar la plataforma de Google Maps para aplicaciones de retail y de rastreo. Entonces vamos a ver un poco por qué Google Maps en general, por qué Google Maps para retail y para rastreo. Vamos a cubrir algunos puntos estratégicos a considerar en las aplicaciones geoespaciales para retail y para rastreo, y vamos a ver algunos casos de uso muy interesantes, especialmente en la parte de rastreo. Como introducción, quisiera, pues todos tenemos en este momento muy presente el estado del contexto actual. La situación de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 nos ha tenido la necesidad, hemos tenido todos la necesidad de explotar el teletrabajo y estas sesiones de colaboración virtual. En el trabajo, eso ha funcionado con diferentes niveles de eficiencia, pero también existen otras necesidades. Nos hemos visto en la necesidad de hacer compras de forma virtual para víveres, para medicinas, para poder solicitar servicios de diferente índole que tradicionalmente los hacíamos en sitio. Entonces, este contexto actual en muchas situaciones nos ha llevado a preguntarnos de qué manera podemos enfrentar estos retos de esta nueva situación en nuestros países, y también nos ha llevado a reflexionar sobre cómo podemos ser más eficientes y productivos. En este contexto, estuvimos haciendo una investigación y estuvimos revisando cuáles son las tendencias en esta situación de retail. Los grandes expertos en el área de retail, cuáles son las tendencias que identifican para su desarrollo y para poder crear mejores aplicaciones actualmente y en los meses y años por venir. Aquí las pusimos en orden, digamos, no prioritario, pero sí, digamos, de mayor interés en las empresas interesadas. Por ejemplo, la primera de ellas es la inteligencia artificial. ¿De qué manera podemos identificar qué le interesa realmente a las personas comprar? Y con base en eso, poder dirigir la oferta de los negocios hacia las áreas de interés de los consumidores. Entonces, la inteligencia artificial permitiría desde este punto de vista conocer y hablar con los individuos. Poder tomar estas decisiones
de qué productos, en qué tiendas, hacia qué mercados, en qué ubicaciones geográficas, basadas en datos. Cada vez más las, digamos, las cadenas, los centros comerciales, las tiendas, están recopilando información de sus clientes a partir de la prestación de servicios, como puede ser el Wi-Fi, la tarjeta de crédito, los servicios de pagos. Poder crear una experiencia 24/7. O sea, no solamente es nuestro cliente cuando está en la tienda, también es nuestro cliente cuando usa nuestro producto, cuando recomienda nuestro producto. Políticas de precios dinámicos, establecer este proceso de comunicación donde los consumidores puedan transmitir sus opiniones y sean escuchados. Tener acceso a contenidos. Este proceso de comunicación implica que vamos generando cada vez más eh, nivel de interacción entre los productores, los retailers y los consumidores. Eh, tener las existencias eh, en almacén y ser capaces de entregarlas y distribuirlas. Especialmente, vamos a ver algunos ejemplos ahora en el webinar, especialmente en el proceso de compra en línea. Aún en el proceso de compra en tienda, hay varios aspectos que se pueden hacer más eficientes, especialmente incorporando la parte de ubicación, pero en la parte del proceso en línea, esto es muy importante. Y bueno, poder realizar las búsquedas de los productos que necesito o que me interesan y poder concretar mi proceso de compra. Vamos a ver en la sesión de hoy cómo podemos impactar en puntos estratégicos de estas tendencias para las aplicaciones de retail. Todo lo que es la parte de e-commerce no es simplemente que yo pueda tener una plataforma donde anunciar mis productos. Necesitamos que la compra en línea se pueda realizar de manera eficiente y segura, que tenga varias alternativas. Yo les puedo decir como experiencia de compradora, y ustedes lo pueden analizar bien. A veces ya hicimos todo el proceso de buscar un producto y cuando llegamos al momento de pagarlo, yo he decidido no comprarlo porque no hay una forma de pago con la que yo me sienta a gusto, que sea compatible con mis alternativas, porque las entregas o los envíos se cobran y resultan muy caros y por diferentes aspectos que no tienen que ver específicamente ni con la tienda, ni con la marca, ni con el producto que estoy comprando. La parte de la entrega de los bienes y servicios a domicilio. Muchas veces hacemos una compra y tenemos que esperar un día completo. A veces nos dan una fecha, pero no sabemos a qué hora va a llegar ese paquete. Vamos a ver un poco más a detalle qué impacto tienen estos aspectos de el dónde y el cuándo en los procesos de planeación, organización y optimización. Para nosotros como clientes es muy importante poder calificar los servicios, poder dar referencias y que entonces el proceso de compra se convierta en lo que le llamamos técnicamente un workflow. En los procesos técnicos espaciales, un workflow, un flujo de trabajo es una cadena que empieza con un insumo muy importante y hay una serie de pasos concatenados, lógicos, un procedimiento muy estricto hasta que termina. En la parte de retailers o de compra, a esto se le llama Customer Journey. ¿Cuál es ese viaje que el cliente tiene que realizar
desde que inicia su interés en quiero comprar un libro, un teléfono, una pieza de ropa, hasta que termina. Tenemos que visualizar ese proceso de una manera integral, de una manera sistematizada. Una vez que se realiza la compra, y esto tiene que ver también con la parte de rastreo, necesitamos planear esa entrega. Muchas empresas de entrega ya te hacen un tracking, un rastreo. Te dice, tu paquete ya salió de la tienda, ya llegó a la aduana, ya está en el centro de repartición, ya salió la camionetita que te lo va a entregar. ¿Ok? Pero no sabes cuándo, en qué momento va a llegar. Y muchas veces pasa que justo cuando llega a entregarlo, no hay nadie que lo reciba. O el repartidor no encuentra la dirección a donde lo tiene que llevar. Tiene una dirección, pero no tiene un punto de referencia geográfico concreto al cual él le pueda poner en su dispositivo y pueda ver con qué ruta tiene que llegar. Entonces, esta optimización de rutas es fundamental. O sea, cuántas entregas tengo, qué orden las tengo que realizar, cuáles son mis tiempos de llegada. Poder hacer este rastreo de activos en tiempo real lo vamos a ver con más detalle y por qué es tan importante tomar varios puntos en consideración, poder hacer el monitoreo de recorridos y desde luego poder tener este control de la seguridad. Entonces, nuestro contexto actual en diferentes ámbitos, local, regional, nacional, global inclusive, requiere que tomemos en consideración todos estos aspectos. ¿Por qué Google Maps? Google Maps Platform es una iniciativa que vamos a ver un poquito más adelante, cumple 15 años este año y hemos tenido un cambio de imagen, nuevos logos, nuevas funcionalidades que les vamos a estar contando durante estas sesiones y ha tenido un desarrollo muy importante en estos 15 años. Y algo que es muy importante es que la mayor parte de los datos del mundo tienen un componente de localización. Hay un análisis muy interesante realizado por la revista Forbes, que de hecho aquí se los ponemos y lo vamos a incluir en nuestras comunicaciones, porque la verdad es que cuando estuvimos trabajando en esta sesión nos pareció realmente muy interesante. Este análisis habla de la inteligencia de localización. ¿Cuáles son las oportunidades que la ubicación tiene en el contexto del manejo de los datos, que está relacionado con múltiples industrias? Este artículo lo vamos a también a disponibilizar en nuestras plataformas para que ustedes lo puedan ver, pero cada vez más el aspecto de la localización tiene un rol instrumental para la creación de valor en las empresas. No importa el tamaño, no importa el tamaño de la empresa, el enfoque que va a hacer la diferencia para ese negocio es que pueda crear una mejor experiencia de usuario, que pueda optimizar sus operaciones, ahorrar dinero y vender más. Y de esta manera tomar una serie de decisiones estratégicas en el momento oportuno y que pueda tener todos los datos. Resulta increíble cómo a veces tenemos solamente una pequeña parte de la información y con esa es con la que tomamos esas decisiones. Entonces, en este año, durante los 15 años de Google Maps, pues estamos nosotros celebrándolo, teniendo todas estas sesiones. Cada mes vamos a tener una sesión dedicada a Google Maps con diferentes temas
de interés y pues es por lo cual les solicitamos su retroalimentación y que nos compartan sus opiniones y las áreas de interés que tienen. Vamos a tener tanto sesiones como la de hoy, sesiones webinar, y también vamos a tener sesiones técnicas y también vamos a tener cápsulas muy concentradas de diferentes tipos de contenidos. ¿Por qué Google Maps para retail? Si analizamos, como comentábamos hace un momento, la forma en que compramos está cambiando. Eh, Antes era un proceso 100% físico, pero desde hace varios años, este proceso se realiza integrando nuevos componentes, especialmente nuestros componentes digitales. La gran mayoría de las compras que realizamos, las realizamos en un dispositivo móvil o de las operaciones inclusive, las operaciones del banco, las operaciones de compra, las operaciones de monitoreo de nuestros sistemas de seguridad, por ejemplo, lo hacemos a través de un dispositivo móvil y más recientemente también ya podemos pagar sin necesidad de utilizar nuestra tarjeta, utilizando el dispositivo celular. Entonces, los estudios indican que el 70% del tráfico que se da en los procesos de comercio electrónico se da en dispositivos móviles. Y esto nos lleva a preguntarnos qué tan rápido y tan eficiente es el proceso de compra a través de un Customer Journey digital. ¿Cuál es el viaje que tiene nuestro cliente para poder concretar esa compra? En ese mismo contexto, se ha identificado que hay un alto porcentaje de pérdida de ventas justo en el momento de concretar la compra. El proceso de checkout es cuando tú ya escogiste tu producto, ya decidiste que lo vas a comprar, ya lo pusiste en el carrito, ya estás ahí, ya lo único que te falta es pagar. En ese momento, un alto porcentaje de las compras se pierde. ¿Ustedes tienen idea de cuál podría ser este porcentaje? Más o menos analizando su propio proceso. Todos alguna vez hemos tenido que pagar un servicio o comprar en línea. De acuerdo a un análisis realizado, el porcentaje de abandono es de más del 60%. Este análisis muestra un ejercicio muy rápido de qué es lo que sucede con estos usuarios. 10,000 clientes tratan de hacer una compra online diariamente y de estos 10,000, 6,700 carritos se abandonan en un día, y el porcentaje de este abandono puede ser desde el momento en que no llega directamente al proceso de checkout, lo decimos donde ya voy a pagar. Pero el porcentaje que sí llega al checkout y que por lo intrincado, lo complejo, lo difícil del proceso de pago, el porcentaje de estos que abandona en ese momento es del 26%. Y esto representa más de 1,700 clientes. Si tomamos en cuenta que en este tipo de negocio que es de retail, el promedio de compra es de $50, el valor por carritos abandonados
es de más de $87,000. Muchas veces este proceso de checkout, de facilitar el pago, se puede optimizar a través de la implementación de APIs de Maps. Por ejemplo, el API de Places Autocomplete. Lo vamos a ver un poquito más adelante ya en detalle, pero con Places Autocomplete y con otras APIs trabajando en conjunto, podemos hacer ese Customer Journey, ese proceso del usuario mucho más sencillo, darle seguridad y entonces disminuir el porcentaje de abandono y por tanto incrementar nuestras ventas y también la lealtad del cliente. Cuando hay un sitio que a mí me gusta, donde me siento bien al comprar, ciertamente vamos a regresar. Hay otro aspecto en el proceso del componente geoespacial que es muy importante. Cómo nos adelantamos a nuestra competencia, cómo atraemos a más personas a nuestro negocio o cómo premiamos la lealtad de nuestros clientes asiduos. La tarjeta de lealtad muchas veces no es suficiente. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que mostramos aquí, tenemos, como pueden ver, muchos Starbucks, muchas cafeterías. Sin embargo, a esta persona objetivo o este cliente objetivo, visita dentro de toda la oferta que tiene disponible, visita estos 3 que están aquí. Y las visita con cierta periodicidad durante la semana. Una alternativa que se está analizando ya e incluso implementando en algunos tipos de negocios es que el negocio pueda detectar cuando ese cliente está en la cercanía de ese negocio y entonces le puede enviar un cupón de descuento. De manera que, pues, caray, mira, ya que estoy por aquí y además me dan un cupón de descuento, pues entonces voy a comprarme mi café o mi refrigerio del día. Entonces, este es, digamos, el escenario inicial. ¿Por qué Google Maps para retail? Porque nos permite construir este Customer Journey en el proceso de venta, pero además generar una iniciativa de venta consciente y orientada de acuerdo a nuestros diferentes mercados. ¿Por qué Google Maps para rastreo? De la misma manera que veíamos las características de el contexto para retail, quisiera compartirles algunos puntos muy importantes en el contexto de rastreo antes de pasar a las aplicaciones. Con Google Maps podemos identificar prácticamente dentro de las ciudades, dentro de las zonas urbanas, prácticamente cualquier lugar, ya sea por una dirección, utilizando para esto las APIs de geocodificación, o algún lugar público, utilizando para ello las APIs de places, de lugares. Pero adicionalmente, podemos obtener indicaciones para llegar a esos lugares prácticamente en cualquier parte del mundo. Google Maps tiene más de 40 millones de millas de carreteras con instrucciones de circulación. Yo vivo y trabajo en la Ciudad de México. Sin embargo, pues en una ciudad tan grande como esta es imposible saber cómo llegar a todos lados. Entonces, ahorita no estamos saliendo con tanta periodicidad, pero cuando tengo que ir a algún lugar que no conozco, siempre utilizo Google Maps.
para ver cómo llegar, para tener esas indicaciones de cómo llegar. Pero adicionalmente, a veces sé cómo llegar, ¿sí? Sé cómo llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, pero lo que no sé es cómo va a estar el tráfico en ese momento que estoy saliendo o en el momento que quiero salir para llegar a tiempo para alcanzar mi vuelo. Entonces, a veces sé cómo llegar, pero lo que quiero que me diga Google Maps es la mejor manera de llegar. Esto, si lo extrapolamos a un proceso eh, de negocios, resulta muy importante ya que nos permite optimizar nuestros recursos y nuestra fuerza de trabajo. Cuando estamos hablando de decenas, cientos o miles de activos que necesitan moverse en una ciudad, en un país o a veces de forma intercontinental, Google Maps tiene un plan especializado para el monitoreo de estos activos, para este proceso de asset tracking, de cómo podemos visualizar e implementar nuestro sistema con estos activos. Pero adicionalmente, con la implementación de Google Maps, podemos reducir los costos a través de tener tiempos estimados de arribo mucho más precisos, generación de los operadores. Aquí en el ejemplo vemos como una pequeña eh, vuelta equivocada puede prácticamente duplicar el tiempo de un viaje. Muchas veces cuando estamos en un proceso de transporte, eso implica que lleguemos tarde a una junta. Pero cuando estamos hablando de muchas unidades que entregan mercancías, que entregan bienes, pues estamos hablando de pérdidas económicas o de gastos económicos importantes. Vamos a ver algunas consideraciones para las aplicaciones de retail, en las que la parte estratégica de Google Maps es muy importante. Una de las preguntas más comunes es cómo podemos, especialmente en estos tiempos, los clientes nos preguntan, bueno, yo no tengo una opción para que mis clientes puedan comprar en línea y recoger en tienda. ¿Sí? Buy online, pick up in store. Esto es muy conveniente ya que la empresa pues no tiene que invertir en un proceso de entregas. Y los clientes, especialmente en estos tiempos de contingencia, pues no pueden o resulta de riesgo ir físicamente a la tienda al proceso de compra. Entonces, ¿de qué manera puedo comprar en línea y simplemente pasar a recoger mi pedido y que ya esté listo? Que no tenga que esperar 20 o 30 o una hora en línea para que en ese momento me den mi bolsa de productos que he comprado. Google Maps es estratégico para que un negocio de cualquier tamaño pueda implementar este servicio de comprar en línea y recoger en tienda. Vamos a ver qué es lo que tendremos que considerar para este proceso. Si lo vemos nuevamente como un viaje, como un journey, lo primero que tenemos que hacer es simplificar el proceso de pago, que sea mucho más fácil para el cliente hacer el checkout de una manera segura, porque ya identificamos que ahí es donde perdemos un alto porcentaje de oportunidades. Ok, ya compré mi producto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que identificar cuál es la mejor ubicación para recoger
mercancías, en donde voy a hacer el pick-up. Esto resulta muy conveniente, ya que algunas organizaciones pues tienen una serie de ofertas en, digamos, en su catálogo de compras, pero muchas veces no tienen esa existencia en tiendas o en todas las tiendas. Entonces, tenemos que combinar esta información de desde dónde va a ir el usuario a recoger, hacer ese pick-up de esas mercancías. Bueno, ok, ya identificamos la mejor ubicación para el pick-up. Podemos mejorar significativamente la experiencia del usuario diciéndole cómo llegar desde su ubicación. Mira, aquí te doy el mapa para que puedas llegar desde el punto que tú me indiques a el punto de pick-up. Se puede incluso programar la hora de llegada del cliente. Ese es el cuarto punto. Ya le permití pagar, ya escogió dónde lo va a recoger, ya le di instrucciones para llegar. Ahora voy a reducir su tiempo de espera de manera que su entrega esté lista, correcta, en el horario que acordemos para que no tenga que esperar. Únicamente presente su comprobante y pueda recoger sus productos. Y finalmente, pues tener un esquema, esto es muy importante, un esquema de privacidad que permita proteger la ubicación, los datos del cliente, no solo sus datos bancarios, sino también sus datos personales. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este Customer Journey? Primero, la simplificación del pago. Como comentábamos en un principio, Places Autocomplete es el API que permite facilitar el ingreso de una serie de direcciones con mucha mayor rapidez y precisión. Parece increíble, pero este proceso ha sido uno de los aspectos más difíciles de simplificar en el proceso de compra en línea. Es un paso esencial tener la ubicación correcta para la autorización del pago, pero también para ubicar al usuario. Muchas veces nos quedamos solo en que ponga la dirección y que pues la tarjeta autorice el pago. Cuando pensamos en el proceso como un journey, como un camino donde es muy importante cada uno de los pasos para llegar al proceso final, localizar al usuario se convierte en un aspecto fundamental, porque a partir de eso le vamos a decir cuál es la mejor ubicación para que haga el pick-up de sus bienes, vamos a validar el proceso de pago, vamos a decirle cómo llegar, podemos acordar el tiempo de llegada y todo lo demás que comentábamos anteriormente. Este proceso de Places Autocomplete se puede llevar a cabo tanto en web, utilizando la biblioteca de JavaScript, como en iOS y Android, donde incluso podemos establecer una cantidad o ciertos límites geográficos, de manera que podamos tener ciertas restricciones de ubicación en caso de que el negocio así lo necesite. Por ejemplo, yo no puedo entregar en ciertas zonas, por ejemplo, o tal vez en ciertas zonas no tengo los productos necesarios. Y se pueden utilizar diferentes tipos de restricciones. Por ejemplo, si se trata de un corporativo muy grande que tiene entregas en diferentes países, tal vez hay países donde no se tiene el servicio o el producto, entonces se puede restringir este tipo de ubicaciones. Lo siguiente es que yo pueda identificar la mejor ubicación para hacer el pick-up, para recoger la mercancía. Aquí tenemos que usar una combinación de las APIs de geocoding
las APIs de Distance Matrix y las APIs de Maps. Lo que se hace en este proceso técnicamente es lo que describimos en el punto 1 y 2. Obtenemos la dirección del usuario. Esto lo hacemos utilizando Places Autocomplete para que sea más preciso, como mencionábamos en el paso anterior. Y en ese momento, ya que tenemos la dirección, utilizamos el API de geocoding para entonces obtener una coordenada. Esto ya lo transfiere a un espacio geográfico desde el punto de vista técnico. Con esa coordenada podemos buscar cuál es el lugar donde tenemos el inventario necesario y entonces poder correlacionar con una ubicación, con una distancia para recoger el producto en la ubicación más cercana. En este punto se recomienda utilizar el AP de Distance Matrix de manera que podamos tener una priorización de resultados y entonces mediante esto poder seleccionar en qué sitio va a recoger su producto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle este punto. Las partes técnicas, estamos justo pensando hacer algunas sesiones donde podamos ver algunos aspectos más técnicos que se tienen que considerar para este proceso. Aquí lo que estamos viendo es qué APIs y en qué orden las tendríamos que considerar. Muy bien, ya identifiqué cuál es la tienda donde puede recoger el producto. Ahora vamos a mostrar un mapa de manera que nuestro cliente pueda ver exactamente a dónde tiene que ir. Y aquí podemos mejorar esta experiencia de usuario diciéndole al cliente cómo llegar. Para decirle cómo llegar, podemos utilizar el API de Directions API. Si queremos ofrecer un proceso todavía más de mayor calidad, mejorar todavía más la experiencia del usuario, podemos incluir un mapa estático en su recibo del correo electrónico de manera que el cliente ya tenga registrado dónde realizó ese cargo en su tarjeta de crédito y también para que vea dónde tiene que recoger sus productos y pueda tenerlo a mano. Para mejorar la experiencia de pickup, pues bueno, ya calculamos cuál es el punto de recogida más cercano. Ya el API de Directions nos va a dar las instrucciones, pero pues no sabemos muy bien dónde está la tienda. A lo mejor es la primera vez que vamos a ir. Entonces, si utilizamos el API de Street View, podemos mostrarle cómo se ve la calle y qué facilidades de acceso podría considerar para llegar al negocio donde va a recoger su producto. Este proceso de cómo hacer el cálculo de la matriz de distancia es uno de los aspectos fundamentales de este flujo de trabajo y bueno, vamos a hacer sesiones para explicar cómo ustedes pueden utilizar este API o implementarlo de manera muy accesible en su sitio web. Aquí estamos dejando un link, pero vamos a tener una sesión más detallada específicamente en este proceso más adelante. Básicamente, lo que hacemos con Distance Matrix es que tenemos una serie de ubicaciones, ¿sí? Aquí son una serie de ubicaciones aleatorias y prácticamente obtenemos una matriz de distancia
para ver cuáles son las diferentes distancias entre estas ubicaciones y dependiendo de la ubicación específica, en este caso del usuario, poder determinar cuál es el sitio más conveniente para recoger su producto. Entonces, eh, como les comentaba, vamos a tener algunas sesiones técnicas donde podemos profundizar más en el proceso de la implementación. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta en el caso de las aplicaciones geoespaciales para rastreo? Bueno, específicamente el proceso de rastreo, que también lo conocemos como tracking o seguimiento, es el monitoreo de la ubicación de algún tipo de activo, ¿sí? Que a través del sistema de posicionamiento global nos permite saber en dónde se encuentra un vehículo, un objeto, una persona o cualquier dispositivo que o cualquier activo que necesitemos ubicar por alguna razón. Una de las principales aplicaciones tiene que ver con el monitoreo de unidades, la planeación y optimización de flotas, las aplicaciones de seguridad, ¿sí? Hay varias aplicaciones, pero un componente muy importante de este tipo de aplicaciones es la ubicación que tiene este dispositivo. Hay dos maneras de obtener esa ubicación. Una es a través justamente de un sistema de posicionamiento global, un dispositivo que nos esté dando la coordenada cada cierto tiempo, o se puede utilizar una función para compartir la ubicación del dispositivo, ¿sí? Hay varias alternativas que se pueden considerar. Como les decía, estas aplicaciones tienen que ver con logística, con la entrega de bienes, con el monitoreo de rutas y también el monitoreo de ciertas áreas sobre las cuales no se puede permitir el acceso, muchos aspectos de seguridad e incluso con otras aplicaciones no tradicionales, como vamos a ver un poco más adelante, que tienen que ver con inmuebles o con la posición de sensores que miden ciertas variables ambientales o de algún tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, los eh, los sensores que registran ciertas variables en infraestructura eléctrica o de gas, aunque el sensor específicamente puede estar fijo, lo que varía es la toma de la variable y también su relación con otras variables externas. Entonces, para la implementación de una aplicación de rastreo es fundamental contar con esta ubicación, ya sea a través del dispositivo GPS o a través de la posición del dispositivo. Hay una API de Google que se llama Geolocation, que también nos permite estimar la posición de un dispositivo, pero quisiera aclarar muy puntualmente que su función no es el proceso de rastreo. Ahorita vamos a ver una diferencia eh, estratégica en ese punto. Cuando hablamos de una aplicación de rastreo, específicamente, necesitamos tener ese conocimiento de las coordenadas prácticamente en tiempo real. Es decir,
Yo puedo hacer un setting, hacer una definición de parámetros que permita conocer la posición cada cierto número de segundos, cada cierto número de minutos, pero dependemos de que haya un registro, ¿sí? A lo mejor yo necesito saber cuál fue la ruta que siguió ese camión que tenemos en pantalla y poder mapear cuál fue esa ruta. Para eso es fundamental que exista un registro de la coordenada. Y por esto es indispensable que se utilice este dispositivo que registre la coordenada y que se interfase con la aplicación de mapas. Adicionalmente, para que el proceso tenga esta integración de componentes, ¿sí? No solo es necesario que la coordenada se registre, también es fundamental contar con un mecanismo de comunicación que transmita esa coordenada a el centro de control, donde se pueden estar recibiendo las coordenadas de decenas o miles de estas unidades para poder implementar el monitoreo de las mismas. Es decir, una vez que el dispositivo montado en el vehículo manda la coordenada, yo puedo tener un panel de visualización donde veo las ubicaciones de esos activos o de esas personas que estoy ubicando en ese momento, ¿sí? Y bueno, ya se establece el mecanismo para almacenar estas coordenadas y entonces ver cuáles fueron los diferentes recorridos que se realizaron. Esto, desde luego, también se puede planear. Si yo ya planeé cuál fue la ruta que va a seguir mi flota y por alguna razón ese vehículo se sale de esa ruta, a lo mejor gasto más combustible, me llevo más tiempo, a lo mejor simplemente ya no llego a realizar una entrega o se atrasan todas mis demás entregas. Entonces necesito analizar por qué se cambió esa ruta. ¿Estaba cerrada la calle, hubo un accidente o fue un error? Entonces, la parte importante es que podamos entender cuál es la situación que se está dando en este monitoreo de activos, perdón. Relacionado con la aplicación de retail, veamos esta analogía. Cuando yo solicito un servicio de transporte privado, yo veo quién es el vehículo que va a llegar por mí, cómo se llama el conductor, pero también sé cuánto tiempo se va a tardar en llegar. Y también veo tentativamente qué ruta está siguiendo y qué ruta voy a seguir a mi destino, ¿sí? Es un proceso que está, digamos, muy estructurado. ¿Por qué no puedo saber eso mismo cuando ordeno una pizza o cuando ordeno comida a domicilio? Esta es una situación que podría mejorar significativamente la experiencia y poner a nuestro negocio adelante de la competencia para en relación a la atención a clientes. Yo ordeno una pizza, me avisa cuando la pizza ya salió de la tienda, entonces sé que ya va a llegar. Y entonces puedo ver quién va a ser mi repartidor, cuánto le tengo que pagar y en qué momento va a llegar a mi casa para entregarme mi producto. Este tipo de integración entre las aplicaciones de retail y de rastreo mejoraría significativamente la experiencia de los usuarios y sería pues un factor diferenciador importante para los diferentes negocios, además de que les permitiría optimizar también su proceso de delivery.
Hay un par de casos de uso que quisiera compartir con ustedes. Para aplicaciones específicas de rastreo, AVAX es una empresa muy grande que ayuda a sus clientes a rastrear sus flotas de vehículos, especialmente por las características de los vehículos que se están utilizando para los fines de negocios de la empresa, que no se están usando para cuestiones externas, que no tienen que ver con el área de negocios de la empresa. Entonces, al tener este proceso de monitoreo, AVAX ha reducido hasta en un 20% los gastos de vehículos asociados a la parte de negocios. Entonces, ahí ha tenido una reducción importante en sus gastos internos. Este otro caso de uso, Enevo, es una empresa de recolección de basura. Entonces, es un aplicativo muy interesante, ya que permite que puedan planear sus rutas y también ser más eficiente en el proceso de disposición. Implementar el análisis geográfico de las rutas ha permitido que los clientes en las ciudades de esta empresa, Enevo, puedan también reducir sus costos, poder tener un monitoreo más cercano de sus unidades y ofrecer un servicio monitoreado a sus clientes. Los clientes de Enevo son pues las ciudades que necesitan que se recojan estos desechos de manera oportuna y se dispongan adecuadamente. Esta aplicación a mí en lo personal me gusta mucho y nos da una idea de que en realidad el ámbito de aplicación de los componentes de ubicación es muy extenso y que realmente nos abre una gran posibilidad de oportunidades. Pod Trackers es un sistema de monitoreo de mascotas que permite que los usuarios puedan pues cuidar de sus chiquitos pues de una manera mucho más controlada. Este negocio ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años en los Estados Unidos, de manera que ahora sí que los papás de las mascotas, los papás humanos de las mascotas pueden saber dónde están y estar más tranquilos en el monitoreo de las actividades de sus mascotas. Desde un punto de vista mucho más amplio, Telectrack es una empresa que se los quería compartir porque realizan el monitoreo de más de 500,000 vehículos, tienen pues una gran cantidad de usuarios y tienen un alcance de varios países. Entonces, integran diferentes soluciones internas con Google Maps y este sistema les permite que puedan reducir significativamente sus costos y pues poder monitorear todos estos vehículos de forma muy efectiva. Como estamos hablando de vehículos muy grandes, pues bueno, hay una serie de factores de ingeniería automotriz, de mantenimiento, de asistencia, que se tienen que considerar al estar trabajando con áreas tan grandes. Entonces, algunas conclusiones para cerrar. Básicamente, 3 que quisiéramos compartir con ustedes. Hay grandes áreas de oportunidad que permiten a los negocios ampliar
sus posibilidades al incorporar los componentes geoespaciales. Y esto es independientemente del tamaño o del tipo de negocio. Con el escenario que tenemos actualmente, requerimos cada vez de mayor eficiencia con un enfoque 100% pensado en el cliente. Y en este contexto, nuestras soluciones deben estar orientados a este Customer Journey, pensando en todas las etapas y no solamente concentrarnos, o sea, tener una visión fragmentada de ese problema. Lo que hemos querido transmitir el día de hoy en esta sesión es que ustedes tengan esta visión de cómo Google Maps en las aplicaciones de retail y de rastreo pueden ser utilizados para que, dependiendo de su tipo de negocio o de su área de trabajo, ustedes puedan crear este flujo de trabajo, este journey, este procedimiento de una forma sistémica, que pueda ver cada uno de los componentes. Y en este contexto, trabajar con BCI les brinda a ustedes la oportunidad no solo de tener acceso a las APIs de la plataforma de Google Maps, sino que les brinda también la posibilidad de tener acceso a consultoría, a capacitación, asistencia en la administración de su cuenta, tener acceso a estas experiencias compartidas de ya varios años en el proceso de implementación de aplicaciones, donde para BCI es muy importante crecer con sus clientes. Tenemos clientes de diferentes tamaños, de diferentes giros, y una de las mayores satisfacciones ha sido ver que nuestros clientes son exitosos, que la implementación de Google Maps ha significado una mejora importante, que es un componente fundamental de su día a día para hacer su trabajo de una manera muy eficiente para ellos y para sus clientes. Aquí les dejo nuestros datos de contacto, mi correo electrónico. Con mucho gusto, por favor, déjenos saber su retroalimentación y los esperamos para las próximas sesiones. Muchas gracias a todos.